Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Bismarck recordó la primera vez que tuvo en sus brazos al joven príncipe Lelouch. El niño tenía apenas 3 semanas de vida, estaba envuelto en una manta violeta oscuro y apretado contra el pecho de Marianne. Ella se rió de su postura incómoda y empujó al bebé hacia sus brazos y lo arrulló al ver lo adorable que había sido. Luego, estiró los brazos y comenzó los ejercicios que le había prescrito el médico. Había abrazado al joven durante horas, sin quejarse porque nunca encontraba fuerzas para negarse. El niño había crecido siendo adorado. El favor de Charles había sido dolorosamente obvio. Cada vez que el niño entraba en una habitación, la expresión de Charles se suavizaba. Dejaba que su papeleo se acumulara en su oficina y pasaba todo el tiempo en la Villa Aries. En retrospectiva, era obvio que Bebe se molestaría por ser repentinamente ignorado y reemplazado por un bebé. Cuando Marianne quedó embarazada nuevamente, Bebe irrumpió en la habitación de Charles, rogándole que se concentrara y no dejara que su atención se distrajera. La joven Nigel solo había empeorado las cosas. Su sonrisa robaba el corazón de todos. Con Lelouch, Charles siempre tenía que lidiar con una amenaza potencial. Un niño que crecería sediento de su trono y traicionaría todo el amor que le había concedido. Nunay era demasiado joven y una niña. En ella, Charles vio a Marianne y un futuro inocente. Había instalado un simulador de yeguas en la Villa Aries, no para Marianne, sino para Nunay para que pudiera aprender lo antes posible. Bismarck se apoyó en la pared de la ventana de la casa club, sintiendo la brisa fresca. Todo había salido tan mal. La traición de Bebe fue más dolorosa de lo que nadie hubiera imaginado. Con ella, el corazón de Charles se encogió. Ya no tenía sonrisas genuinas para compartir. Y Marianne era un fantasma, literal y metafóricamente. Dormía todo el tiempo, acurrucada en el cuerpo de una niña prepuber. Cuando despertaba, se concentraba en una tarea a costa de todo lo demás. Su dolor gobernaba su vida. La mujer que amaba, que había sido fuente de vida en cada habitación en la que entraba, ya no existía. Cuando Carlos muriera, ella lo seguiría. Bismarck no tenía ninguna duda al respecto. Él sería el único que quedaría, el único que lo recordaría. Su hijo ni siquiera podía apreciar el regalo que le estaban dando. No había hecho nada para merecerlo, pero escupió sobre su bondad. En lugar de intentar demostrar que era digno de ese honor, se deprimió, se aferró a quienes estaban por debajo de él y conspiró contra el imperio por el que sus padres habían dado todo. Como Zero, había hecho un berrinche, exigiendo atención, pero incluso después de ser anunciado como heredero, no pudo reunir ni una pizca de gratitud. Lelouch v. Britannia fue indigno, un insulto al legado de sus padres. Bismarck frunció el ceño mientras pasaban estudiantes enfermizamente felices y parloteando emocionados. Su mirada se dirigió a la casa club, hacia las habitaciones de Lelouch. Vivían maravillados y emocionados. Despreciaba su suavidad e inocencia. Si actuaba como un auténtico caballero, como había solicitado Carlos, subiría las escaleras y volvería a ver al mocoso que su emperador había nombrado heredero. En cambio, se apartó de la pared y se dirigió a las oficinas. La bulliciosa multitud de estudiantes se abrió paso fácilmente mientras él avanzaba, con sus pequeñas manos temblando de miedo. Ashford le gritó a la secretaria. Ella chilló. Necesito hablar con el director ahora. Por supuesto, milord. Se ruborizó, sacó el teléfono y, con un despreciable tartamudeo, transmitió su pedido. Estará en su despacho en unos minutos, milord. Hay algo. Pasó junto a ella a grandes zancadas, sin molestarse en seguir sus inútiles divagaciones. La oficina no tenía nada de especial, como la última vez. Nada de lo que había allí le venía bien al ex conde de Ashford. Agarró la silla de cuero y cerró los ojos con alegría. Se había equivocado. El hombre había salvado la silla de oficina de sus antiguas posesiones. Se reclinó, levantó las piernas y cerró los ojos. Bismarck saludó Reuden desde la puerta. Sus ojos se centraron en sus botas, que descansaban sobre un libro viejo. Escuché que era urgente. ¿Acogisteis al príncipe Lelouch y a Nunay? Bismarck se cruzó de brazos.
Dijiste que el emperador me elogió en nuestro primer encuentro. Entonces pensé que los protegías. Porque el príncipe Lelouch estaría cerca de los mafiosos. Reuben suspiró y cerró la puerta. Tomó una petaca de la estantería. Una bebida. Estoy de servicio. Reuben se encogió de hombros y colocó 2 vasos pequeños sobre el escritorio, vertiendo el whisky en cada uno. Lelouch desarrolló un gusto por los juegos de apuestas altas. Deberías haberlo detenido. Podría haber resultado herido, muerto o algo peor. Reuben le lanzó una mirada de enojo. Lo intenté al principio, pero el chico no confiaba en mí. Todavía no confía en mí. Me atrevería a decir que no confía en nadie, ni siquiera en su hermana. Él afirmó que era necesario para cubrir los gastos médicos de Nali. Deberías haber pagado por eso. ¿Con qué grandes reservas de efectivo?, preguntó Reuben en tono burlón. Tengo un negocio aquí. Los médicos que no hablan por hablar son caros. Los especialistas que se dedican a eso y pueden tratar heridas de bala paralizantes, y los psicólogos que no hacen preguntas peligrosas son astronómicamente caros. Lelouch lo sabía, aunque yo rebajara el precio lo máximo posible. No debería haber tenido que pagar nada. Si me hubiera negado, lo habría visto como una trampa, dijo Reuben apurando el whisky. Durmió con una pistola debajo de la almohada y un cuchillo atado a la pierna durante 3 años. Para él, todo es una posible trampa. Se suponía que el chico viviría una vida cómoda y protegida en el Área 11, mimado por el confiable Ashford. Incluso si estaba oficialmente exiliado, seguía siendo un príncipe. No lo entiendo. Entonces quizá no deberías haberlo exiliado a un país extranjero que luego invadiste, espetó Reuben. Tal vez Lelouch no había exagerado cuando habló de su época anterior a los Ashford, pero eso fue hace años. Ha estado protegido durante años. No debería estar persiguiéndolo a menos que hayas fallado en tus deberes. ¿Mis deberes?, se burló Reuben. ¿Deberes de los que ni siquiera me informaron? Su madre murió. Luego su padre lo echó como basura del día anterior. Había sido necesario para que Bebe ya no viera a los 2 niños compitiendo con él por el afecto de Charles. Ya había mutilado deliberadamente a Nali. Reuben se sirvió otro trago. No puedo imaginarme lo confundido y acorralado que debe sentirse Lelouch en este momento, cuando ni siquiera puedo decir si su majestad está hablando en serio. ¿Qué le pasó?, preguntó finalmente Bismarck. Tal vez el príncipe Lelouch no fuera un niño mimado, desagradecido e indigno. La alternativa era peor. Un niño mimado podía ser disciplinado. Lo protegí. Nunca fui su confidente. Imagino que solo Nunaye lo sabe. Lelouch no es el tipo de persona que comparte sus secretos. Bismarck frunció el ceño ante la falta de respuesta. Reuben observó su vaso mientras hacía girar el whisky con movimientos rítmicos. ¿Por qué te importa? Lo has aislado y atrapado en esta escuela para que todo el mundo lo vea. Ese había sido el plan. El muchacho necesitaba ser disciplinado para que abandonara su rebelión infantil. Más importante aún, el futuro emperador no podía verse agobiado por los plebeyos. Tenía que elevarse por encima de ellos como alguien a quien se podía ver pero nunca tocar ni comprender. Tal vez subestimaron la dependencia autodestructiva del muchacho respecto de sus supuestos amigos. Se suponía que Bismarck ni siquiera debía dejarlo solo con el consejo estudiantil. Me preocupa, respondió Bismarck. Me han encomendado protegerlo, pero él no se toma en serio la amenaza. Reuben dejó el vaso y hundió los hombros. Ya veo. Eso significa algo para ti. Sí, he observado al niño durante años. Puede que no conozca los detalles, pero he visto su odio, su miedo, su justicia. Imagino que solo recuerdas al niño tierno que era, que reía con facilidad y adoraba a su hermana. Todavía la adora. Lo cual sería un problema menor si no fuera tan obvio al respecto, al anunciar su debilidad a cualquiera que tuviera ojos. ¿Cómo se suponía que alguien tan fácilmente manipulable se mantendría firme como el emperador? La adoraba, Reuben frunció el ceño. Casi murió. En varias ocasiones. La adoraba sería más apropiado decir que se aferraba a ella. ¿Dejarás de hablar con acertijos? Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. ¿Quieres que traicione la confianza de mi futuro emperador?
Si esas preguntas realmente te preocupan, gánate su confianza tú mismo. Es un problema de seguridad. Tengo que mantenerlo a salvo. Reuben se rió. Entonces ya lo habrías llevado a Pendragon. Dudo que necesite tu protección tanto como crees. El chico era frágil, físicamente inepto. Como Zero, había humillado a Cornelia, pero solo a través de engaños y confiando en el Geas, sabes que él es Zero. El vaso se tambaleó y luego se volcó lentamente, derramando whisky sobre los registros estudiantiles y los informes financieros. Reuben tragó saliva. Me preguntaba él. Como ciudadano leal, deberías haberlo denunciado, susurró Bismarck. Ya pensaba que estaba cometiendo traición al acoger a esos dos. ¿Por qué carajo me consideraría un ciudadano leal, y mucho menos publicitaría mi traición para traicionar a mi protegido? Él mató a Clovis. Reuben enderezó su vaso. Me gustaría poder decir que fue una lástima. No es de extrañar, teniendo en cuenta todo lo que pasó. Sobre lo que te niegas a dar más detalles, espetó Bismarck. Sus dedos ansiaban que su espada atravesara al traidor. Su paciencia ya estaba agotada por lidiar con un adolescente traidor. La hija noble de la familia Stadtfeld también había recurrido a la traición. El aire en el área 11 era tan venenoso que permitía que se desarrollara tal disidencia. Se puso de pie y pasó junto al hombre, deteniéndose frente a la puerta. Ten cuidado de que tus palabras no terminen en la muerte prematura de tu familia. Si el príncipe Lelouch no triunfa, mi familia ya está condenada. ¿De verdad es tan sorprendente que yo apoye la única posibilidad de salvación de mi familia? Entonces será mejor que tus respuestas taciturnas no conduzcan a su muerte. Espera, Reuben recuperó su asiento. Diré dos cosas, y eso es todo lo que diré. Bismarck lo observó atentamente mientras usaba una toalla para absorber el derrame. Primero, cada vez que Nunari enfermaba, tenía miedo no solo de perderla a ella, sino también a Lelouch. No puedes. Reuben levantó la mano con una mirada irritada. En segundo lugar, el joven que arrestaste, Susaku Kururugi, es muy cercano a Lelouch. Mientras su compañera de habitación se quedaba en casa para pasar el fin de semana, Shirley le dio la vuelta a la pistola de Lelouch en la intimidad de su dormitorio. Estaba desgastada y el cañón estaba rayado por el uso. La parte morbosa de ella se preguntó cuántas vidas se habían cobrado antes de matar a ese oficial británico. Se le hizo un nudo en la garganta y cerró los ojos cuando el estruendo resonó en su mente. Odiaba eso. Odiaba que Lelouch se hubiera encerrado aún más en sí mismo, que incluso ahora no estuviera dispuesto a contarles su secreto. Odiaba que él se marchara en 4 semanas, que lo llevaran de regreso a Pendragon, que se fuera para siempre de su vida. Odiaba que un asesino como él pudiera sentarse en el trono con su padre sin ser vengado. Se sintió aliviada de que él se fuera, robándole esos recuerdos dolorosos y evitando que cayera aún más en la oscuridad. Si él no hubiera sido anunciado como heredero, ¿qué habría hecho ella? Habría entregado a Lelouch y a ella misma, cortándoles la vida a ambos. Eso habría destruido a su madre. Tal vez podría haber encubierto su participación en la muerte del oficial británico, dejando que la culpa de su engaño la consumiera mientras observaba la ejecución de Lelouch. Lo habrían ejecutado. Era de la realeza. O tal vez, ella habría ido hacia él, le habría rogado que le diera sentido a su mundo torcido, se habría convertido en una traidora total y se habría unido a él en su destino final. Una lágrima corrió por el cañón de la pistola y ella se secó rápidamente los ojos. Él se marcharía, no necesitaba atormentarse con esas preguntas. No importaba lo que hiciera, él estaría bien. La única duda era si debía confrontarlo con la verdad o enterrarla. ¿Cuál era la verdad? Lelouch había contado una historia sobre su exilio y luego insistió en que el emperador había planeado su muerte. No tenía sentido. Pero el emperador nunca colaboraría con un terrorista como Zero, ¿verdad? Un golpe en la puerta la sacó de su ensoñación. Se quedó mirando la pistola, debatiendo si debía volver a guardarla en su bolso. En cambio, sacó la funda de pistola de su padre y se la colocó debajo de la camisa. El golpe se hizo más insistente. El peso de la pistola le pareció adecuado, un eco de las lecciones de puntería de su padre. ¿Qué querría que ella hiciera? Él era la parte verdaderamente perjudicada, no ella.
Ella y Lelouch nunca habían sido verdaderos amigos, solo compañeros de trabajo en el consejo estudiantil. Sus ojos ardían. «Ya voy», gritó mientras golpeaban la puerta. Se secó los ojos y abrió la puerta de golpe. 3 chicos del club de periodistas la miraron fijamente. «Ah, Shirley Fenete. ¿Problemas con tu novio?» «Shirley, linda, amable, inocente. Nunca dañaría una vida. Mi padre acaba de morir, idiotas», gritó, cerrándoles la puerta en las narices. Él lo bloqueó con el pie y se abrió paso hasta la habitación. «Te pido disculpas. Entiendo que este es un momento difícil para ti, pero nunca te arrepientes», Richard susurró. «Sal de mi habitación». Él levantó una ceja. «¿O qué?». Se clavó las uñas en las palmas de las manos. No le pegaría. No era ese tipo de persona. Este es el dormitorio de las chicas. Levantó las manos. «Tranquila, tranquila. Solo quería hacerte algunas preguntas». Uno de sus compinches se adelantó, arrastrando un pequeño maletín que le resultaba familiar. «¿Estás grabando esto?». Richard sonrió. «Solo para fines de archivo. Ahora. Fuera», gritó, empujándolo hacia atrás con fuerza. «Dile a tu estúpido club que la muerte de mi padre no es asunto tuyo». «Qué grosero», Richard se sacudió el polvo exageradamente. «Vamos. Eres una de las pocas personas que conoce a Lelouch». Y Cardemonde amenazó con atropellar a Jim con su motocicleta. «Y Millie me miraba como si quisiera comerme», susurró el otro chico, temblando. «Oh, ten paciencia», advirtió Richard. «No dirías eso ni aunque te mordiera la nariz». Shirley se cruzó de brazos. «Entonces, ¿crees que soy fácil?». «Bueno, sí». Richard se encogió de hombros. «Statfeld sigue enferma y, técnicamente, es una noble, así que...». «Ya terminé aquí», se dio la vuelta. El chico con el micrófono se abrió paso entre ella y la puerta. «Es solo una entrevista. ¿Sabes que nos enteramos de que saliste con alguien? Excepto que él te dejaba de lado una y otra vez. O que es virgen y le da miedo la intimidad. Te dejó porque se acuesta con su hermana». Le arrebató el micrófono de la mano a uno de los chicos y lo arrojó contra la pared. Mientras ellos observaban, conmocionados, ella aplastó los restos con el talón. «No saben nada, así que será mejor que cierren sus sucias bocas». ¿Qué estaba haciendo? No era ella. Pero estaba furiosa, enojada. Y decir cosas tan vergonzosas sobre Nunari. Quería estar enojada. Tal vez si gritaba, la gente realmente la escucharía en lugar de ignorarla cada vez. «Oh, por el emperador». Richard puso los ojos en blanco. «¿Realmente lo amas? ¿Qué tan estúpida puedes ser? Él es un príncipe. Tú eres una plebeya, y no solo eso, tus padres no son nadie. Él siempre fue altivo y poderoso. No somos más que diversión para él». Respiró profundamente, intentando contener las lágrimas mientras sus palabras la herían profundamente y la hundían en sus propias inseguridades. «Va a ser el emperador, Richard. Tendría cuidado con tus palabras, no sea que termines como Julie». Él gruñó. «Ese es exactamente el punto. Él no es apto para el trono. Es un asesino». Ella se estremeció. «Ojalá eso no fuera cierto. Voy a demostrárselo a todo el mundo, y vosotros sabéis cosas. Tenéis que saberlas». «¿Has abierto alguna vez un libro de historia?», preguntó en voz baja. «¿Cómo crees que el emperador reclamó el trono? ¿Cómo crees que lo ha conservado? Tú, sinceramente, eso no había sido algo que se hubiera tratado en profundidad en la clase de historia». La insinuación había estado allí, oculta entre líneas, sobre la victoria de la corona en varias revueltas. A Lelouch le encantaba despotricar sobre el tema, criticando el libro de texto y el maestro. Si se ponía frenético, su diatriba empezaba a rozar la traición. En retrospectiva, fue una sorpresa que cruzara la línea y cometiera una traición real. De todos los miembros de su escuela, él conocía íntimamente cómo funcionaba su familia. «Ya terminé aquí», dijo Shirley, empujándolo para pasar. «Si intentas acorralarme de nuevo, con gusto denunciaré tus insultos a la familia real. No estás atacando solo a nuestro vicepresidente». En el momento en que salió del dormitorio al sol brillante, sus rodillas comenzaron a temblar.
No podía creer que acababa de decir eso, de amenazar a alguien. Era emocionante. Lo odiaba. ¿Cómo debería reaccionar? No podía decirle a Lelouch que el club de periodistas lo estaba rondando como una manada de tiburones. No podría soportar otra muerte en su conciencia. Si se lo contaba a cualquiera de los soldados británicos, se reirían de ella o acabarían arrestados y azotados públicamente. Se tapó la boca con la mano mientras la bilis subía por su boca. Necesitaba salir. Necesitaba espacio para respirar, para gritar. Su padre estaría muy decepcionado de lo que ella se estaba convirtiendo. Oí tu discusión con esa chusma, dijo una voz arrogante. Caspian, uno de los pocos nobles del campus, sonrió con sorna. Tienes convicciones firmes. Ella asintió con vacilación y levantó las manos para sujetar sus brazos desnudos. Se sabía que Caspian, hijo del vizconde Cleod, era bastante tonto y tenía un temperamento bastante desagradable. En general, se mantenía apartado y socializaba solo entre el grupo limitado de nobles de la escuela. La única excepción era cuando se trataba de citas. ¿Puedo invitarte a una bebida?, preguntó. Lo siento, Peo. Estás temblando. Dio un paso adelante y le puso la chaqueta sobre los hombros. Era un tipo galante, una de sus pocas características positivas. Debería denunciar a esos vándalos por allanamiento. La gente común no tiene modales. Su boca se secó y su sonrisa forzada se volvió aún más tensa. Tienes el porte de una dama, añadió rápidamente. El consejo estudiantil siempre ha tenido cierta gracia, producto de la tutela de la señorita Ashford, y ella fue criada como una dama. Vamos. Miró a su alrededor desesperada, buscando a alguno de sus amigos que la ayudara a salir de esa situación. Era un noble. Decirle que no le traería un patio interminable que se sentiría opresivamente vacío. Supongo. Maravilloso, le ofreció el brazo. Así que conoces a Lelouch desde hace mucho tiempo. Nunca toleró bien a la gente. Debes de simpatizar con él. Su corazón tronó. Bismarck miró la celda vacía y se cruzó de brazos. ¿Dónde está Kururugi? El guardia chilló, como si no fuera un soldado del Sacro Imperio Británico. En verdad, Clovis había dejado que su administración se pudriera. ¿Y bien?, preguntó. La princesa Eugenia exigió que lo dejáramos ir y amenazó. Oms. Princesa Eugenia. El soldado se encogió. El emperador estaría disgustado al saber que Bismarck había dejado su puesto al lado de Lelouch y había ido más allá de los límites de la Academia Ashford, pero no podría hacer su trabajo correctamente si no entendía al muchacho. La imagen del niño mimado se desvanecía rápidamente y Bismarck temía lo que se iba a consolidar. Lo que insinuaban Lelouch y Reuben tenía que ser mentira. Excepto que había visto indicios de ese fuego autodestructivo, su voluntad de destruir todo, incluso a sí mismo. Tenía que ser el desvarío malcriado de un niño que nunca aprendió a ser mejor. Si no lo era, tenía que convencer a Carlos de que realmente había sido un error garrafal. Alguien como él no podía sentarse en el trono. El futuro emperador no podía anhelar su propia muerte. La puerta de los aposentos de la princesa Eugenia estaba entreabierta y se detuvo al oír las risitas que se escuchaban por los pasillos. Había dos voces. Esperaba de verdad que la locura en Ashford no se hubiera extendido tanto. El universo estaba decidido a decepcionarlo. Adentro, tumbados en su cama entre bolsas de plástico de comida rápida, la princesa Eugenia y Susaku Kururugi miraban un video juntos. ¿Qué es esto?, preguntó Bismarck. Sus ojos se abrieron y saltó frente al 11, extendiendo los brazos como si pudiera protegerlo. Esto no es lo que parece, tartamudeó el 11. Confraternizar con la realeza. Sí, lo es. Y Eugenia, nunca debiste permitir tal familiaridad por parte de un número. Yo fui quien tomó la iniciativa. Entonces eres una tonta. Su mirada se fijó en la 11 que estaba detrás de ella. Ven aquí, 11. Sí, mi señor. Se soltó de las manos de Eugenia, se abalanzó y se arrodilló en el suelo. Estoy a sus órdenes. Pero aparentemente no puedes quedarte en tu celda. El muchacho tragó saliva. Le pido disculpas, mi señor. No, no lo hace, gritó Eugenia, apresurándose a colocarse entre ellos. Yo fui quien lo liberó. ¿O esperas que desobedezca una orden directa de la realeza? Es un soldado.
Lo arrestaron bajo mis órdenes. Solo el emperador puede revocar esa orden. Tú lo sabes, princesa Eupemia. ¿Olvidas cuál es tu lugar? Lelouch me lo pidió. Por supuesto que el niño lo hizo porque no tenía sentido. Bismarck la empujó y agarró al 11 por el brazo. Todavía no es el emperador. Ahora, muévete, muchacho, y agradece que no te castre por tu falta de decoro. No. Gritó Eupemia, corriendo tras ellos mientras salían de su dormitorio. Él no hizo nada malo. No dejaré que le hagan daño. Es un 11. Espetó Bismarck. Es un britaniano honorario. Si no fuera por él, Cero habría capturado a Cornelia. Lelouch me pidió. El emperador tenía órdenes separadas y todavía sigue sentado en el trono. El 11 se movió inquieto, con su mirada fija en sus pies. Frunció los labios y un brillo peligroso apareció en sus ojos. Era una faceta de la chica protegida que nunca había visto antes. Si tan solo su carácter no se presentara para defender a una 11 inútil. Lo tomaré como mi caballero, declaró. ¿Estás loca? Bismarck negó con la cabeza. Todos los adolescentes estaban locos. Déjalo pasar, muchacha, antes de que lo acuse de intentar seducir a una princesa del reino. Ella se sonrojó de un rojo intenso. Un matiz de rojo coloreó las orejas del 11 a través de su mata de pelo rebelde. Con un tirón violento, continuó su rápido paso saliendo de su alegre habitación. Su respiración jadeante acosaba sus pasos. En la última puerta, se interpuso en su camino. Por favor, Sir Bismarck. Por favor, no lo castigue por mis transgresiones. No hizo nada malo, lo juro. Yo fui quien tomó la iniciativa. Ha sido un perfecto caballero todo el tiempo y griega. Adelante, princesa, le ordenó Bismarck. ¿Me acompañarás? ¿Qué? Susurró ella. Puso los ojos en blanco. Para informarle a tu hermana de tu reprensible obsesión. Es evidente que estás fuera de razón. No, por favor, suplicó con lágrimas en los ojos. Eso es una orden. Caspian sonrió mientras conducía a la muchacha más allá de los guardias y fuera de la Academia Ashford. Ella no era su tipo, demasiado bulliciosa. Lo que importaba era su conexión con el heredero declarado. No iba a permitir que un muchacho con sangre tan sucia en sus venas ascendiera al trono. ¿A dónde vamos? Preguntó en voz baja, con los nervios reflejados en su voz. Está a la vuelta de la esquina. Es un lugar bastante apartado. Los plebeyos eran unos auténticos idiotas. Había pensado que podía movilizar a Richard y a los otros muchachos resentidos para que hicieran el trabajo sucio por él. Ellos solo podían soñar con difamarlos, una empresa verdaderamente ridícula. Si encontraban algo realmente incriminatorio, los matarían. Para derrocar a Lelouch v. Britannia, necesitaban matarlo. Afortunadamente, hubo otros unidos en la causa de mantener el trono puro. Aún así, los plebeyos servían para distraer y descubrir a otros más abiertos a la acción radical. Los guardias se concentraban en las amenazas externas. No veían la tormenta que se estaba gestando en el interior. Ella se estremeció cuando él la arrastró hacia un callejón hasta un bar sórdido. No creo, susurró. Él la tiró hacia adelante, dentro de la habitación. Lord Peter Charmant, Caspian hizo una reverencia. Es un honor tenerlo aquí. La sonrisa de Peter Charmant era toda dientes. Y esta es la señorita. ¿Qué es esto? Preguntó, alejándose y chocando con los hombres que bloqueaban la salida. Una oportunidad para salvar a tu país, le ofreció Lord Charmant. Para matar al príncipe impostor. Notas. Bienvenido, Bismarck, a tu crisis existencial. Así que el objetivo a partir de ahora es actualizar cada 2 semanas. No actualicé esto en el flick de HP por accidente porque estoy cansado. Capítulo 10. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. El príncipe impostor. Repitió Shirley, haciéndose la tonta desesperadamente mientras intentaba comprender la situación que tenía ante sí. No era posible que quisiera matar a su Lelouch. No había hecho nada para merecer algo así. Sugerir algo así sería traición. La sonrisa de Lord Charmant se atenuó y las arrugas de su rostro le dieron una expresión severa. ¿Quién más que Lelouch Lamperouge? No es ningún príncipe. Se giró para mirar con enojo a Caspian, que la había obligado a caer en esa trampa.
Tal vez fuera un noble, pero era su compañero de clase. ¿Cómo podía hacer algo tan vil? Claro, Lelouch había dicho que sería un objetivo, pero esto estaba más allá de su imaginación. Si algo tan desagradable sucediera, vendría de los Eleven. O de sus hermanos. Los nobles prestaron juramento de seguir la voluntad del emperador. El emperador, empezó. Lord Charmant resopló. Es un hombre viejo. Ha cometido un error. Ella se quedó boquiabierta. No puedes simplemente que... Lord Charmant se hundió en un sillón adornado elaboradamente, balanceando una pierna sobre la otra. Se reclinó hacia atrás con un bostezo. Decir que el emperador está equivocado, querida. Pero lo hice. No puedes. Eso es traición. Lo que es traición es permitir que un don nadie, sin cualificaciones ni experiencia, se siente en ese trono. ¿Cómo podemos estar siquiera seguros de que es el hijo del emperador? Su madre era una prostituta. Ella se sonrojó. Esas palabras groseras no debían salir de su boca, con sus dientes perfectamente alineados. La mano dominante de Caspian se posó sobre su hombro y la empujó hacia una silla de madera rígida. Vamos, te lastimó. Sé que lo hizo. Lastima a todos los que lo rodean. Alguien así no debería ser el emperador, y tú puedes ayudarnos. Serás vista como una heroína. Una muchacha con tu porte, añadió Lord Charmant, seguramente ganaría un título por servicios especiales. Como dama, añadió Caspian con entusiasmo, ya no habría necesidad de suspirar desesperadamente por un muchacho. Estás equivocado. El cálido aliento de Caspian le hizo cosquillas en la oreja. Nunca te habría descuidado tanto. No tendría reparos en invitarte a una cita y mostrarte cómo se debe tratar a una chica. Te ha hecho daño durante tanto tiempo. Se mordió el labio inferior y se arrugó la falda con las manos. ¿Crees que soy estúpida? Por supuesto que no, aseguró Lord Charmant. Te necesitamos. Te ofrecemos una manera de salir de esto como un ganador en lugar de un perdedor. No eres estúpido. Sabes que él es un holgazán y mucho más. Era un terrorista. Había asesinado a su padre. Un sollozo desgarrador se le escapó mientras su resolución se afianzaba. Puede que sea un mentiroso, pero también es mi amigo. Querida, es un príncipe. Los príncipes no tienen amigos. Ella lo fulminó con la mirada. Entonces no lo conoces en absoluto. Si insistes, hazlo como quieras. Parece que no saldrás ilesa de esto. Lord Charmant se levantó con un solo movimiento fluido. No tenía el porte de ningún noble de Ashford. Su elegancia relajada le recordaba a Lelouch. ¿Quién era este hombre? Él merodeaba a su alrededor, con cada paso medido y mostrando su absoluto dominio. ¿Esperas que todavía te ame? No. No. Sí. ¿Cómo podía ella desear su afecto cuando él mató a su padre? Hagamos una pequeña prueba. Si te ama, vendrá a por ti. Le recorrió la mejilla con el dedo. ¿No es esto lo que desea tu pequeño corazón adolescente? Saber lo que tu amante piensa realmente de ti. Caspian gruñó. No vendrá, mi señor. Creí que habías dicho que la convencerías. Paciencia, muchacho. Paciencia. El emperador nos ha tendido una trampa, pero la usaremos contra él. En su voz se percibió un dejo de inquietud. ¿Y cómo lo harás? Ya verás. Por ahora, sacó su teléfono. Di patata. El destello la cegó. Y envía. Un caballero siempre envía una tarjeta de visita. No tienes curiosidad, cariño. Te responderá. O te dejará aquí pudriéndote. Si lo hace, tal vez sea un verdadero miembro de la realeza después de todo. Se abrazó a sí misma mientras un escalofrío le recorría la espalda. Él tenía razón. Quería saberlo. Unas semanas atrás, no habría tenido dudas. Ahora, sabía que él era un mentiroso, en más de un sentido. ¿Eran realmente amigos? Ah, Caspian, será mejor que te apresures. Nuestros amigos tendrán que entrar. Bismarck contuvo su sonrisa de regocijo mientras Cornelia miraba con el ceño fruncido a su hermana y a los 11 arrodillados, tras haber sido informada de su conducta indecente. Su rostro se estaba sonrojando rápidamente. Mayor Kururugi, espetó. Así es como paga mi generosidad. El 11 miró fijamente al suelo y su voz sonó abatida.
No, Su Alteza. Neji. Se quejó Eupemia. Él no hizo nada malo. Lo sabes. No dejaría que nadie. Basta, Eupemia. Gritó Cornelia. ¿De verdad he criado a un idiota así? Si esto se supiera, ¿sabes lo que dirían los rumores? Si lo defiendes así, solo estás empeorando la situación. Eupemia resopló, con las manos en las caderas. No me importa. No se merece esto solo porque es un 11. Te salvó la vida. Esa es la única razón por la que no le vuelo la cabeza a ese traidor ahora mismo. Bismarck alzó una ceja impresionado. El muchacho ni siquiera se inmutó ante esa declaración. Tenía un impresionante grado de autocontrol. Y hacer caso omiso a sabiendas de una orden directa del caballero de uno, se llevó las manos a la cara. ¿Qué hay detrás de tal descaro? Lelouch me lo pidió. Gritó Eupemia. Él va a ser el emperador, así que debería escucharlo, ¿no? Y arrestar a Suzaku fue una estupidez. Él no hizo nada malo. Bismarck frunció el ceño. Desobedeció mis órdenes. Porque quería proteger a Lelouch. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Cómo pudiste quitarle a la única persona que arriesgaría todo para protegerlo? Cornelia se cruzó de brazos. Un 11 no es el tipo adecuado para ejercer de guardia. Es un británico honorario. Gritó Eupemia. Y es el mejor amigo de Lelouch. No seas ridículo. No lo soy. Dígales que es Suzaku. El 11 se puso tenso. No estoy calificado para hacer tal declaración, Su Alteza. Ag. Dijo ella, dando un pisotón. Esto es estúpido. Lelouch me pidió ayuda, así que eso debería ser suficiente. Ni siquiera quería que arrestaras a Suzaku en primer lugar. El príncipe heredero no tiene mayor rango que el caballero de uno. Gritó Cornelia. Bismarck suspiró cuando su argumento perdió toda coherencia. No debería estar allí. A pesar de todos los defectos del mocoso, Lelouch había demostrado ser astuto. Sin duda aprovecharía su ausencia de la escuela para causar algún estrago. Si algo saliera mal, la culpa sería de Bismarck, que veía a Carlos en un mocoso amante de los números como él. Bismarck entrecerró los ojos al ver al 11. ¿Y qué tenía él que obligaba a la realeza a tomar medidas tan extremas? Después de todo, el debut de Zero había sido para salvar a Kururugi. Ahora, Eupemia parecía estar enamorada de él. ¿Y qué si me caso con él? Gritó Eupemia. Es mi vida. El niño se sonrojó, presionando su frente contra el suelo como si pudiera tragárselo entero. Yo me encargaré de él desde aquí, interrumpió Bismarck mientras Cornelia blandía su espada. Tengo algunas preguntas para él. Disciplina a tu hermana. Cornelia hizo una mueca y bajó el brazo. Sí, señor. Le pido disculpas por esto. Alguien agarró a su hermana por la parte trasera del vestido, ha estado abusando de su libertad. Fui negligente. Tu madre sí lo era, dijo Bismarck. Debería haber tomado la educación de su hija en sus manos, no haberla dejado enteramente en tus manos. Tienes otras responsabilidades y tu atención dividida no ha ayudado. Sus ojos ardían de furia. Capturaré a Zero. Tiene mi palabra, señor. Resistió la tentación de resoplar. Si lo hacía, surgirían nuevos problemas. Los dedos del 11 se clavaron en la alfombra, rompiendo la postura correcta. Si eran tan buenos amigos, ¿sabía él la verdad? Ya había traicionado a Britannia. Bismarck le dio una patada en el estómago, ignorando el grito de Eupemia, y lo agarró del pelo. Tienes mucho que explicar, 11. El niño no se resistió ni intentó defenderse. No pronunció palabra alguna. Patético. Incluso para un número, carecer de valor era una vergüenza absoluta. Uno tenía que luchar, no acobardarse y depender de las pizcas de piedad de los demás para sobrevivir. Virrey. Un soldado entró corriendo en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo, visiblemente luchando por elegir a quién enfrentarse. Se puso firme. Sir Waldstein. Academia Ashford. ¿Qué plan tonto había tramado ahora el muchacho? Están bajo ataque. Han traspasado el perímetro sur y han detonado varias bombas pequeñas. Exigen que el príncipe heredero Lelouch se entregue a ellos para salvar a los estudiantes. Los números seguían siendo patológicamente estúpidos.
Ni siquiera el mocoso sucumbiría a semejante truco. Habría que investigar cómo había logrado el terrorista atravesar los muros, pero no era nada que sus hombres no pudieran manejar, a menos que Bebe hubiera salido a jugar. De cualquier manera, Charles iba a estar enojado por no estar sobresaliendo inútilmente de su hijo. ¿Cero? Preguntó el 11 con voz áspera. Sus músculos se tensaron bajo las finas sedas que Upegui le había puesto. Por fin había encontrado la voluntad de luchar. Tengo que, Lelouch. ¿Eres 0? El soldado se movió y sus ojos se movieron de él a otro, y del joven maltratado. Responder a un 11 era impropio, pero saber quién había atacado era una información vital. Respóndeme. Gritó el 11, mientras se soltaba de su agarre. Ese loco está apuntando a Lelouch ahora. Al parecer, no eran amigos lo suficientemente cercanos como para que el mocoso compartiera su doble identidad con él. No. El soldado se tambaleó hacia atrás, con el rostro congelado por un miedo lastimoso. Son algunos nobles los que... Susaku Kururugi se puso firme, con los ojos llenos de fuego. Permiso para desplegar el Lancelot, señor. Si Bismarck se lo negaba, el chico lucharía para escapar y rescatar a su amigo de todas formas. Con el maníaco Asplund a cargo del armazón experimental, podría dejar que el chico lo llevara a una misión no autorizada. De vuelta en el auditorio, el chico había desafiado su orden directa de permanecer al lado de Lelouch como guardia. «Puedes acompañarme», le permitió Bismarck. ¿Qué pensaría de esa oportunidad? Si se atreviera a convertirse en traidor, Bismarck ensartará a su caballero sin dudarlo. Pero si fuera sincero. Sobre él pesaba un incómodo sentimiento de deber y honor, que contrastaba con la insistencia en la superioridad británica. Mientras Cornelia gritaba órdenes a sus hombres para que cerraran la escuela e identificaran a los agresores, Bismarck decidió esperar y ver. De todos modos, la ayuda de los 11 no sería excepcional. Había luchado para derrotar al caballero mestizo, Callen Stadtfeld. Rivals casi dejó caer su teléfono cuando abrió el correo electrónico de uno de los antiguos compañeros de ajedrez de Lelouch. Shirley, llorosa y aterrorizada, miró fijamente a la cámara. ¿Cómo? Esto tenía que ser falso. Nadie querría hacerle daño. Tenía que estar en la escuela. No había mencionado que fuera a casa el fin de semana ni nada. Shirley lloraba con facilidad, así que en realidad no significaba nada. Su teléfono volvió a vibrar. El remitente tenía una sola exigencia: la rendición de Lelouch. No, lo llamaron impostor. Esto era real. Esto era lo que Lelouch había intentado advertirles. Todos eran objetivos. Era demasiado joven para morir. Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Se dio la vuelta. Luego, un estallido. Y un estudiante gritó: ¿qué fue eso? ¿Dónde fue eso? La gente empezó a correr y él ni siquiera sabía a dónde huir. Finalmente, encontró el origen, marcado por una columna de humo que se elevaba sobre los dormitorios de las chicas. Sus pies golpeaban el suelo. Su pecho se agitaba. Estaba corriendo en dirección contraria, hacia los dormitorios, hacia el humo, hacia la serie de explosiones. Shirley. No había forma de que alguien pudiera tener a Shirley. Simplemente no era posible. Habían aumentado la seguridad en el campus. No podían ser atacados allí. Fue ridículo. Absurdo. Imposible. Por favor, suplicó, agarrando del brazo a una muchacha que huía. ¿Has visto a Shirley? Ella lo miró horrorizada y tartamudeó. No. La vio huir antes de echar a correr de nuevo. ¿Has visto? No. ¿Dónde es? Lo siento. Por favor, Shirley estaba... No sé. Entonces, mientras jadeaba para recuperar el aliento, con el humo ácido quemándole los pulmones, una chica tiró de su manga. Escuché que el club de periodismo quería entrevistarla. Querían echarla de los dormitorios. Ella no había regresado todavía, así que debería estar bien. Rivals la vio retirarse y desaparecer detrás de la línea de soldados que respondían. Eso era lo que temía. Este no es más que el primer ataque, anunció una voz tranquila por el intercomunicador. Iremos avanzando hasta que el príncipe impostor admita que no tiene derecho a reclamar el trono. Las palabras sonaban apagadas, distantes. El humo había cubierto el cielo con una neblina difusa y él miraba los rayos de sol como si pudieran resolver todos sus problemas.
Debería decirle la verdad a Lelouch. Era Shirley, por supuesto que debía hacerlo. ¿Pero le importaría? Ni siquiera había contestado el teléfono cuando el JLF tomó como rehenes al hotel. ¿Debería importarle? Él iba a ser el emperador y todos sabían que Britania no negociaba con terroristas. Se frotó los ojos, pero solo consiguió que le lloraran más. Esta era Shirley. Abrió el teléfono y escribió: ¿Qué quieres? Ahora era el padrino de boda de Lelouch. Se ocuparía de esto y griega. Tienes 12 horas para rendirte o ella muere. Las barras de su teléfono desaparecieron. La realidad lo golpeó como si fuera Milla en pie de guerra. Él era solo Rivals. No había forma de que pudiera manejar esto solo. Se quedó mirando a los soldados que se apresuraban a ocuparse de la escena. Cuando el humo se disipó, se hizo evidente que los dormitorios apenas habían sufrido daños por el ataque. Los soldados se acercaron con cautela, con los rifles en alto. Debería decírselo. Después de todo, estaban allí para proteger a Lelouch. Sabrían cómo lidiar con eso. El oficial que estaba más cerca de él evaluaba la situación con ojo crítico. Mientras escuchara a Rivals, todo estaría bien. Rivals se congeló a mitad de paso. Shirley era una plebeya, y giró para alejarse. Mientras corría hacia la sede del club, las explosiones se reanudaron y el suelo tembló bajo sus pies. Los guardias de la puerta intentaron detenerlo, apuntando con sus armas, pero el áspero ladrido de Lelouch los obligó a dejarlo pasar. «Rivals, ¿estás herido?», preguntó Lelouch, mientras se quitaba el hollín del uniforme escolar con las manos. «¿Qué está pasando ahí fuera?». «Tiene que ser cero», balbuceó Rivals. «Nadie más tendría el coraje». Lelouch resopló. «No lo es. Pero, no lo es. Créeme». Rivals sacó su teléfono con manos temblorosas, pero se le cayó de las manos cuando intentó abrirlo. «Concéntrate en respirar. Inhala y exhala». Lelouch se arrodilló lentamente para coger el teléfono. Se sentía tan normal, aunque ¿cómo podría alguien ser normal en un momento como ese? «Concéntrate en mover los dedos de los pies. Estás aquí ahora mismo. En esta habitación». «¿Cómo?». Rivals cerró los ojos con fuerza y su ritmo cardíaco se disparó de nuevo mientras el terror lo presionaba. «¿Tienes experiencia con esto?». Lelouch sonrió con tristeza. «Estaba aquí cuando Britania invadió el país». «Invadido». «Correcto». Rivals siempre había visto las conquistas de Britania como una expansión gloriosa y legítima, pero la palabra invasión le provocaba sentimientos diferentes, especialmente en la forma en que la expresó Lelouch. Conquistada era gloriosa. Invadida se sentía mal. «Nunca te entendí en absoluto», susurró Rivals con amargura. Se había sorprendido mucho cuando Lelouch anunció a toda la escuela que un británico honorario era su amigo. «¿Realmente conocías a los Eleven?» «Japonés». Lelouch suspiró y abrió el teléfono. «No hablemos de política ahora. La escuela está abajo». Su rostro palideció. «Shirley. Tú». Rivals hizo una mueca. En otro tiempo, nunca se habría atrevido a plantearse semejante pregunta. «La ayudarás, ¿verdad?». El tiempo pareció detenerse cuando Lelouch le devolvió la mirada desesperada con una mirada calculadora. No podía ceder y rendirse ante las exigencias de los terroristas. Eso no salvaría a Shirley. Al ser una plebeya, los guardias ni siquiera se molestarían en salvarla. Rivals bajó lentamente la mirada y cerró los dedos en puños impotentes. ¿Qué podía hacer Lelouch? Puede que lo hubieran declarado príncipe heredero, pero era un estudiante, igual que Rivals. «Tal vez si rogamos», susurró. «No». Rivals levantó la cabeza de golpe ante el tono frío, tan poco propio de Lelouch. Su rostro se había endurecido hasta convertirse en una máscara de furia justificada. ¿Valía la pena arriesgar la vida de Shirley por su orgullo? Abrió la boca para protestar porque, ¿qué más podía hacer Lelouch? Y se detuvo. La cruel sonrisa de su amigo era un espectáculo bienvenido. Rivals lo sabía bien. Presagiaba la destrucción de cualquier tonto noble que aceptara su cebo. «Esto no es ajedrez», le advirtió Rivals. Allí podía confiar en el dominio de Lelouch. «Son terroristas. Shirley es una rehén. El juego tampoco es ajedrez. De lo contrario, nunca habríamos ganado tanto dinero como lo hicimos».
Están atacando mi legitimidad. Lelouch pasó junto a él, con la mano apoyada en la puerta, pidiendo mi rendición. Incluso si yo fuera del tipo que se acobarda y se da por vencido, no importaría. Nunca se me permitiría rendirme. Sumado a este ataque, abrió la puerta de golpe y miró a los soldados reunidos afuera. Presenten. Rival se estremeció mientras miraba a su amigo con asombro. Nunca había oído a nadie hablar así fuera del cine. Su Alteza, gritaron los soldados y Rival se sorprendió a sí mismo pronunciando las palabras junto a ellos. Un hombre mayor dio un paso adelante y se arrodilló. Se detonaron algunos explosivos menores. Tenemos la situación bajo control, pero lo mejor para su Alteza sería que regresara adentro, donde estará a salvo. ¿Es seguro?, se burló Lelouch. Todo el mundo sabe que me alojo en la casa club de estudiantes. Sin duda, aquí no es seguro. Tampoco fueron explosiones menores, sargento. El sargento se tensó. Su Alteza, las órdenes de Sir Waldstein son: no está aquí, lo que significa que no puede protegerte de que cuestionen la competencia de tus hombres. Dado que no pudieron evitar que algunos terroristas de poca monta atacaran la Academia Ashford y me amenazaran, me pregunto si la causa es negligencia o malicia. Por supuesto que no, Alteza, protestó el sargento con voz temblorosa. Somos leales a Sir Waldstein y. Basta. Lelouch levantó la mano. Yo me hago cargo. Pero Su Alteza. ¿Desobedecerás una orden directa de la realeza?, espetó Lelouch. Ponme en contacto con Waldstein. Las comunicaciones son. Lelouch se rió. ¿Abajo? Entonces, en su ausencia, nadie podrá cuestionar que yo estoy a cargo. ¿O es usted un tonto, sargento? Hizo una pausa significativa. Ahora, nos estamos instalando en el salón de ciencias. Quiero las imágenes de seguridad de las cámaras de la puerta. Quiero los nombres de todos los que han abandonado el campus y de los que no han regresado. Asegurad el salón de actos como punto de evacuación de los estudiantes. Cualquiera que entre será registrado a fondo. Sí, Su Alteza. Rival se quedó mirando con asombro la facilidad con la que su amigo se había involucrado en la situación. Apenas había podido comprender que Lelouch era un príncipe. Ni siquiera había pensado en lo que realmente significaría que fuera el emperador. Ahora vio algo más. Necesitaré unos minutos para prepararme, añadió Lelouch. Quiero que dupliques la cantidad de soldados que vigilan la sede del club. El sargento frunció el ceño. ¿No estás? Lelouch no se molestó en responder y dio un paso atrás. Con los ojos cargados de culpa, agarró el hombro de Rivals. Lamento haberte involucrado en esto, pero te necesito para salvar a Shirley. Dame un minuto. Rival se quedó boquiabierto cuando Lelouch echó a correr y subió las escaleras. ¿Qué podían hacer realmente los dos? Claro, los guardias le respondían por ahora, pero solo a regañadientes. El engaño solo llevaría a Lelouch hasta cierto punto. Se oyeron pasos más pesados bajando las escaleras, y Rival se puso tenso al ver al soldado británico enmascarado. En su mente resonaban los malos dramas de las telenovelas, susurrando sobre un trabajo interno. Tranquilo, dijo el soldado, no, Lelouch, y se quitó el casco riéndose. Si sobornaron a los guardias, saben que debo quedarme aquí. No tengo ningún interés en disipar esa ilusión. El uniforme parecía auténtico. ¿Su saco le habría pasado uno de contrabando? Eso es. La mirada de Rival se fijó en la placa del pecho. Es un agujero de bala. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Fue de su saco? ¿En el mercado negro? ¿Se lo robaste a un tipo muerto? Algo en la expresión de Lelouch le dijo que eso último era verdad. No puedes hablar en serio. No hay necesidad de gritar, siseó Lelouch. ¿Dónde encontrarías un cuerpo tirado a la intemperie para que lo saqueen? ¿Y qué hay de la sangre? Es repugnante. Lelouch puso los ojos en blanco. No había tanta sangre. También me lavé después. ¿Por qué lo harías, Lelouch? Necesito que te calmes. Shirley depende de ti. ¿Puedes hacer eso por mí? Rival asintió con vacilación. Dime la verdad, por favor. Ya he dicho suficientes mentiras. ¿Recuerdas cuando casi nos atropella un camión?
Me quedé atrapado en Shinjuku. Nadie vestido de civil iba a salir con vida de allí. En medio del caos, tuve la suerte de conseguir esto. Había algo en la explicación que no estaba del todo clara. Y no habían informado las noticias de un ataque con gas o algo así. Saquear cadáveres no es propio de ti, murmuró Rivals. No fue mi primera vez, suspiró Lelouch, pasándose la mano por la cara. Hasta luego. ¿Sabes cómo capturaron a Shirley? Uno de los estudiantes mencionó que el club de periodistas la persiguió fuera de los dormitorios. Ya veo, respondió Lelouch, sin el menor asomo de emoción. A Rival se le puso la piel de gallina en el brazo. Cuando vuelva la señal, ponte en contacto con el secuestrador y exige hablar con Shirley para ver si está viva. ¿Sí? Dime que aún no me lo has dicho. Que no puedes hacerme llegar el mensaje porque los guardias no te dejan entrar a la casa club. Ya he enviado a Nunari afuera, así que debería. ¿Qué? ¿Cómo? El director construyó un túnel hacia un búnker para nosotros. Nadie podrá entrar una vez que Sayoko habilite las defensas. La puerta se abrió y entraron 5 soldados. Uno de ellos sacó inmediatamente su arma. Identifíquese. Veo que el disfraz funciona, respondió Lelouch mientras colocaba una radio en la mano de Rivals. Mantente en contacto. Un guardia se queda aquí. Su Alteza, el protocolo. Te di una orden. Su mano se posó sobre el hombro de Rivals, empujándolo con rudeza hacia la puerta. Todas nuestras vidas dependen de que ofrezcamos un espectáculo convincente. Bismarck salió volando del hangar, impulsado por sus alas de energía. Todos los demás Knigmares habían caído, un virus de algún tipo hizo imposible verificar al piloto. Los técnicos lo arreglarían en una hora, pero alguien había destinado una cantidad ridícula de recursos en un intento de retrasar la respuesta militar. Probablemente tenían como objetivo desactivar su propia máquina, pero un caballero al servicio de un caballero de la ronda tenía protección adicional. Una mancha blanca que se movía entre el tráfico debajo de él le hizo levantar una ceja. Lancelot, aquí 1. Copia. 1, Lancelot. Copiado. ¿Tu máquina está funcionando? Cambio. Sí, señor. Cecile diseñó un sistema operativo personalizado. Cambio. No te estrelles. Fuera. Bismarck aumentó la energía para flotar y salió disparado hacia adelante. El campus de Ashford se hizo más grande ante su vista y una columna de humo que se elevaba lentamente desde uno de los dormitorios. Su esfera de datos escaneó el área, siguiendo las distintas señales de calor que se arremolinaban alrededor. Una multitud de soldados montaba guardia alrededor de la sede del club mientras una figura permanecía dentro. Se le retorció el estómago de inquietud al pensar en un objetivo tan fácil. Para ser justos, la casa club estaba diseñada como una fortaleza. Sobreviviría a una colisión directa con un caballo de guerra. El mocoso estaba merodeando demasiado cerca de las ventanas para su comodidad. Decidiendo que la situación se mantendría así, examinó el dormitorio de fumadores. Otra pequeña explosión hizo estallar las ventanas laterales. No había nadie dentro. Cargas cronometradas, por supuesto. Cómo alguien logró colarlos sería el tema de su próxima y extensa revisión de seguridad. Esto nunca debió haber sucedido. Charles iba a matarlo. La radio crepitó. Probando. Aquí 1. Te escucho. Reporta. Cambio. Santa Isabel. Está funcionando de nuevo. Joder. Lo siento, señor. Aquí Axau, unidad 7. Las cargas cronometradas en los dormitorios están causando una distracción. Las unidades 8 y 9 se disponen a recuperar el contacto. Claramente han tenido éxito. Las unidades 3 y 4 están asegurando los túneles. Un estudiante dejó entrar a un grupo desconocido. Los estudiantes han sido evacuados. En 2 minutos, todas las unidades deben retroceder. Cualquiera que quede debe ser considerado hostil. Cambio. Bismarck parpadeó mientras intentaba ordenar sus pensamientos para formular una respuesta. Fue una respuesta sorprendentemente proactiva. Había esperado que se agazaparan, que se reunieran alrededor de la casa club para proteger a su pupilo. Volvió a observar la señal de calor del mocoso. No había suficientes guardias. ¿Quién se hizo cargo? Cambio. Ese soy yo, respondió una voz divertida.
Video privado. Ese no podría ser el mocoso. En la esquina, la pantalla de video cobró vida y él miró con incomprensión al príncipe que ciertamente no estaba en la casa club. Admito que esperaba una fuerza de respuesta más numerosa que la tuya, dijo Lelouch. Por otro lado, llegaste antes de lo que yo había previsto. Los Nightmares dentro del área de Tokio están temporalmente fuera de servicio. Quizás sea uno de tus trucos. Lelouch frunció el ceño. Me gustaría poder atribuirme el mérito, pero las Nightmare no son tan fáciles de hackear. El acceso es un gran problema. Incluso si desarrollara un gusano así, se necesitaría demasiada mano de obra para infectar a cada Nightmare. En el mejor de los casos, incapacitaría a una unidad. Luego está el otro problema, el tiempo. Algo así tendría que haber sido desarrollado mucho antes de que el emperador hiciera su anuncio. Podía confiar en la evaluación del mocoso. El chico era un terrorista, incluso si tenía una tremenda trampa en forma de geas. ¿Por qué asumiste el mando?, preguntó Bismarck lentamente. Teniendo en cuenta el odio que manifiestas hacia tu nación, me habría imaginado que te deleitarías con la humillación de Britania. La fría confianza en los ojos de Lelouch dejaba claro que sus acciones no habían sido una casualidad. Había tomado el mando deliberadamente, abriéndose paso entre oficiales obstinados que tenían órdenes de priorizar la salud del príncipe y mantenerlo contenido. No, ciertamente no era un niño malcriado. Si Zero no fuera una rabieta, sino la manifestación de dolor y rabia, no habría actuado. El odio lo consumía todo, ardía con un infierno que inevitablemente conducía a la autoinmolación si no se lo apagaba. No permitía concesiones, ni vacilaciones, ni piedad. La escuela debería haber ardido. La mano de Lelouch se extendió, recordando el talento para el espectáculo de Zero, pero carente de talento artístico. Atacaron mi escuela. Hirieron a mis amigos porque tú y el emperador los pusieron en peligro. Allí estaba ese odio, de alguna manera atado dentro del ágil cuerpo del niño. Lelouch se rió entre dientes, en voz baja y silenciosa, antes de estallar en una risa maníaca. Sé que tienes la intención de que muera. Es una forma bastante ingeniosa de desactivar el Área 11 y asegurar esa preciosa Sakuradite que amenacé. Nunca podré esconderme ni ganarme la confianza de nadie. Y después, cuando mi cadáver se enfríe, podrás levantar tu maldita bandera para erradicar cualquier facción que esté preocupando a mi querido padre al mismo tiempo. El problema era que, si Bismarck no hubiera sabido lo contrario, fácilmente habría creído que ese era el plan de Carlos. No le importaban mucho sus hijos, y ese amor por Marianne no necesariamente se transmitía a sus hijos. Si no hubiera sido testigo de la atención que Charles prodigaba a Lelouch en Unagi, habría dudado de las intenciones de Charles cuando compartió el plan. Nada de lo que Bismarck pudiera decir convencería a Lelouch de que las intenciones de su padre eran honestas. El muchacho no creería nada de lo que dijera, incluso si le dijera que al emperador le quedaba muy poco tiempo de vida. Al no recibir respuesta, Lelouch se calmó y su sonrisa se tornó burlona. Era una expresión que Bismarck supuso que solía usar debajo de la máscara. Te lo dije, no tengo intención de morir. Puede que ustedes dos me hayan obligado a jugar un juego amañado a su favor, pero lo imposible nunca me ha impedido ganar antes. Zero había estado lejos de ganar, y Bismarck nunca había considerado que pudiera tener un éxito significativo. Al mirar al joven que tenía delante, ahora podía ver lo que ocultaba la máscara. Zero era torpe, más espectáculo que eficacia. Apenas sobrevivía a cada encuentro, confiando en sus geas para influir en la suerte a su favor. Zero, como máximo exponente de un revolucionario, no era más que un leve irritante. Zero no era eso. Zero era un muchacho de 17 años que se abría paso a duras penas en el traicionero mar de la revolución y la guerra, contando únicamente con él mismo. Zero no era torpe, estaba aprendiendo. ¿Alguna pista sobre quién planeó este ataque?, preguntó Bismarck antes de que el silencio entre ellos pudiera prolongarse por más tiempo. Ahora, por fin, vio un indicio de lo que Charles veía en su hijo, más allá de la nostalgia. Había un emperador digno en el joven, que necesitaba ser refinado y maduro. El único problema: Lelouch no se había revelado como príncipe para dar un golpe de estado, sino por odio a Britania. ¿Su ira le permitiría alguna vez aceptar la corona?
Dado que inutilizaron a las yeguas caballerescas de Britania, sospecho que se trata de un noble de alto rango. Lelouch se encogió de hombros. Hay muchos que odiaban a mi madre. En el terreno, los soldados entran en acción y invaden el campus para capturar o matar a los terroristas. Es poco probable que alguno de ellos sepa algo de valor, advirtió Bismarck. Incluso si usas tu geas. Los sicarios, sí, pero un estudiante ayudó. Aunque ahora no sepa nada, su paranoia nos llevará de nuevo al culpable muy pronto. Aunque semejante plan era arriesgado, Bismarck se mordió la lengua. Sus recursos de inteligencia acabarían descubriendo al culpable. Para que Lelouch creciera, necesitaba espacio para cometer errores y aprender. Que se hiciera cargo de su propia seguridad sería como una rama de olivo. El muchacho lo aceptaría. Según Reuben, era demasiado paranoico como para no hacerlo. Y eso le daría a Bismarck la oportunidad de involucrar al muchacho entre los británicos, con la esperanza de influir en su lealtad hacia el país que se suponía que debía liderar. ¿Sabes?, señaló Lelouch distraídamente, con la mirada traicionando su alegría, es bastante vergonzoso que estuvieras retosando con el virrey mientras los militares fueron sorprendidos con los pantalones bajados. Charles se pondría furioso. Bismarck no había cometido un error tan terrible en décadas. Por supuesto, considerando todas las circunstancias, todo salió bien. No puedo hacer mucho para ayudar a Cornelia, aunque tiene suerte de que la brecha de seguridad se haya descubierto ahora, en lugar de en un momento más inoportuno. Si hubiéramos planeado esto, bueno, Lelouch sonrió. Entonces corriste un riesgo que resultó bien. Bismarck estaba seguro de que a Lelouch no le gustaría que le dijeran lo mucho que se parecía a su padre en ese momento. Era exactamente la misma sonrisa burlona que Charles ponía cada vez que sabía que había ganado. Él suspiró. ¿Qué quieres? Solo dos cosas, dijo Lelouch. Dale la libertad a Suzaku. ¿Qué tenía ese 11? Y, añadió Bismarck, tomaron a una estudiante como rehén. La vamos a traer de vuelta con vida. La mirada de Lelouch se desvió hacia un lado y su sonrisa se desvaneció. Se dieron cuenta de que habían perdido. Tres cosas. Lidiar con esa pesadilla. La mirada de Bismarck se posó en su propia pantalla. Segundos después, apareció un punto palpitante y amistoso. Una bomba. Fue bastante irónico que un noble que jugaba al terrorismo tuviera menos decencia que Zero. Notas. Gracias a los betas. Puedo decir con alegría que el capítulo 11 se publicará la semana que viene, miércoles 27. Puedo decirlo porque ya escribí el capítulo y está con las versiones beta. En respuesta a una reseña de un invitado en FFN, me gustaría aclarar algunas cosas. No quiero profundizar en lo personal, pero mis retrasos definitivamente no se deben a que me esté agotando escribiendo. Tampoco comencé a escribir este fic por un bloqueo de escritor con Excalibur. Excalibur es mi hija adorada a la que mimo con más cuidado como resultado y, por lo tanto, me lleva más tiempo escribirla. Comencé el fic lifting de Veil porque Harold presentó un argumento muy convincente de por qué debería escribirlo, jajaja. Escribo prácticamente todos los demás fics porque quiero escribir un one shot para satisfacer mi ansia de completar un proyecto y luego la mitad de esos se salen del alcance de un one shot y me desespero porque odio las obras inacabadas. Chatea conmigo en Discord. discord.gg/mfqx